Bienvenido al canal Pregúntale al Pastor Pablo, donde la palabra de Dios tiene un protagonismo que impactará tu vida, traerá restauración, sanidad del alma y liberación a tu espíritu. Recibe revelación del Espíritu Santo y sé transformado a la imagen misma de Cristo Jesús. Te bendigo, soy el reverendo Pablo Ortega. En mi adolescencia tuve un pastor que me enseñaba el sistema de los diezmos. Pero también tuve otro pastor, un líder asistente, que negaba la vigencia del diezmo. Y en medio de mi deseo de hacer la voluntad de Dios y la confusión, ¿a quién le creo? ¿Está vigente el diezmo o no está vigente el diezmo? Y como Dios siempre le responde a uno en mi oración, Dios me trajo a este texto que muchos conocen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del enalto y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Atención, es necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Entonces, en este pasaje, Dios me mostró a mí, número uno, la vigencia del diezmo en el Nuevo Testamento. Número dos, de hecho, tú puedes investigar históricamente los cristianos no se preguntaban si debían diezmar, ofrendar, dar primicia. Daban más que eso, hermano. Tú sabes lo que es traer una propiedad a la iglesia completa y ponerla a los pies de los apóstoles para sostener a los hermanos, para que darles de comer. Es decir, que en la iglesia había un desprendimiento como Jesús enseñaba. Eso que Jesús enseñó, que nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a todo quien quiere ser su discípulo, implica que yo no debo amar nada de la riqueza, que debo estar dispuesto a usar las riquezas injustas para ser amigos del reino de los cielos. Por lo tanto, amado hermano y amigo, en el día de hoy te voy a compartir lo que he encontrado acerca del sistema de honra, lo que son las primicias, lo que son los diezmos, lo que es el voto y lo que son las ofrendas, y cuál fue el sistema que Dios estableció para sus ministros, para sostener a sus ministros y establecer que aquellos que Él llamó sean sostenidos por Él. Vemos en Génesis 4:3 en adelante que Abel trajo una ofrenda a Dios. Y vemos también que Caín trajo una ofrenda a Dios. Y ambos presentaron sus ofrendas al Señor. Ahora, el texto nos dice que Abel trajo lo mejor. Abel trajo una primicia, su ofrenda era una primicia a Dios. Él trajo lo mejor, lo escogido, lo primero, entre los primerizos de sus ovejas, dice el pasaje. Entonces, la actitud de Abel fue muy importante. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín? Hebreos capítulo 11 nos dice que Abel trajo su ofrenda con fe, mientras que Caín no. Entonces, cuando nosotros presentamos una ofrenda a Dios, debe ser presentada con fe, creyendo que se la estamos dando a Dios, que se la estamos dando al Señor para agradarlo, porque queremos decirle, Señor, nosotros reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres lo máximo, reconocemos que todo lo que nosotros tenemos viene de ti. Y eso fue lo que pasó con Abel. Y por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. No se trata de que Caín trajo frutos de la tierra y Abel trajo un animal. No. Lo que sí podemos ver, y es revelador aquí en este pasaje, es que ya en el Génesis Dios le había establecido y enseñado a su pueblo que debía ofrendarle, que le debía honrar. Y debemos entender de una vez que las ofrendas, los diezmos, las primicias, los votos, son honra al Señor. Por eso el pasaje bíblico dice, honra al Señor con tus bienes y con los frutos y las primicias que tú tienes. Es una disposición del corazón. El elemento más importante que Dios va a ver en ti es, ¿cómo me está dando eso? ¿Lo está dando sinceramente de corazón? ¿Quiere honrarme? ¿Quiere agradarme?
quiere expresarme gratitud delante de mí, o quiere hacerlo como sucede allá en Malaquías, que la gente le traía lo peor, lo dañado, lo destruido, que lo hacía por ritualismo, consideraba algo indigno. El rey es príncipe de paz y príncipe de justicia. Por lo tanto, debe recibir los diezmos. Esa es la enseñanza que está detrás de todo eso, porque si el sistema de Aarón, a través de Leví y a través de Aarón y todos los levitas, la gente recibió las ofrendas y recibió en especial los diezmos que eran para los levitas, que no iban a tener ningún oficio, sino que se iban a dedicar exclusivamente al oficio de servir a Dios, servir al templo, servir al ministerio y no dedicarse a más nada. Ese es el establecimiento que Dios le da para darle los diezmos a los levitas. Entonces, en este pasaje vamos a ver una revelación poderosísima. Jesús es digno de que tú recibas, que Él reciba, los diezmos. Porque los diezmos es un sistema de honra hacia Dios. Ya hemos establecido en otra sección que dar diezmos, dar ofrenda, dar primicia, dar voto, es parte de un sistema que Dios nos ha establecido para honrarlo. Y Dios siempre va a estar mirando lo que está en el corazón. ¿Por qué lo doy? ¿Para qué lo doy? ¿Con qué intención lo doy? No basta el acto. En la gracia, a diferencia de la ley, no basta el comportamiento. Para Dios es sumamente importante las intenciones del corazón, el propósito con que hago las cosas. Bien, seguimos con el texto de Génesis 28:20. Jacob también hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios. Y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. En este texto vemos una combinación de un voto con el diezmo. Ya hemos hablado que el diezmo es la 10ª parte que Dios nos permite ofrendarle a Él, darle a Dios en gratitud, en honra, en bendición a nuestro Dios. Ahora, el voto. El voto es una promesa, un ofrecimiento que yo le hago a alguien superior a mí, como en este caso, a Dios. Jacob le hizo un voto con Dios, le ofreció dar algo a Dios a cambio de que Dios le diera algo de su parte. Pero el voto es de manera unilateral. El pacto es bilateral, el voto es unilateral. Y Dios tenía la potestad de decidir tomar y reconocer o no el voto de parte de Jacob. Porque vemos que en el Nuevo Testamento los hombres que querían matar a Saulo de Tarso, es decir, a Pablo, cuando se convirtió, ellos hicieron un voto y declararon que no iban a comer hasta que no mataran al hombre, y no pudieron matarlo porque Dios lo protegió. Entonces, el voto es un ofrecimiento que yo le hago a Dios. Dios, yo te ofrezco darte tal cosa y a cambio te pido, te suplico que tú me des tal cosa. Entonces, tú estás en la libertad de poder hacer un voto y el Señor puede decidir bendecirte. En el caso de Jacob, Dios decidió bendecir y lo hizo riquísimo. Eclesiastés 5:4 dice:
cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. En este texto podemos ver que Dios no prohíbe hacer votos. Aquí más bien se anima a poder hacer votos, pero cuando tú haces un voto estás haciendo una promesa a Dios, y esa promesa que tú estás haciendo a Dios, tú tienes que cumplirla. Tienes que ser una persona, un hombre o una mujer de palabra. Voy a hacer tal cosa. Entonces vemos que hay un elemento en el voto que es promesa que tú haces a Dios. Tú esperas que Dios haga algo a favor tuyo, que Dios te conceda un favor, y Dios decide si te concede el favor. Pero no es posible que tú le hagas un voto a Dios, le hagas una promesa, Él cumpla, Él te complazca en lo que tú pediste y después tú no cumplas tu palabra. Así pasa con muchos cristianos. Si el Señor me prospera, si el Señor me ayuda en esto, si el Señor me otorga esto, yo haré esto, esto o esto. Y resulta que el Señor te bendice, el Señor te prospera, el Señor te enriquece, X. Pero tú no cumples. Allí está lo malo. El Señor nos dice a través del escritor de Eclesiastés que lo que tú prometas debes cumplirlo por Dios. Fíjense, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 7 en adelante dice: ¿quién presta jamás servicio de soldados a su propia expensa? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque la ley de Moisés está escrita: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito: porque el que ara, ha de arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Y más adelante, en el versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, que los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por lo tanto, es vigente el sistema de dar los diezmos, de dar las ofrendas. ¿Y para qué? Para que nosotros sostengamos a los ministros que tienen una dedicación exclusiva al reino. Para que sus ministros no estén preocupados, sino que a través del mismo pueblo de Dios nosotros podamos sostener la obra del Señor. Para que cuando tengamos que mandar un ministro a plantar una iglesia, cuando tengamos que expandir una obra, lo hagamos a través del sistema de los diezmos, de las ofrendas. Y todo debe hacerse de manera voluntaria. Es del corazón que debe surgir. Aunque se establece una ley acerca del diezmo, todo lo que hagamos por necesidad, por obligación, como dice el apóstol Pablo, no tiene ningún fruto. Todo nosotros lo debemos hacer por amor, lo debemos hacer por conciencia, lo debemos hacer porque estamos buscando la dirección de Dios.